Los juegos de terror y supervivencia por lo general se experimentan en la oscuridad total de la noche, lo que los convierte en una experiencia inquietante para cualquier jugador que elija explorar sus espeluznantes territorios. Sin embargo, como se ha visto, algunos juegos del estilo deciden no confiar en la oscuridad y las sombras para crear una experiencia intensa. Si bien algunos pueden optar por centrarse únicamente en el día, otros aprovechan al máximo los ciclos diurnos y nocturnos para que los jugadores ya no se sientan seguros a medida que el tiempo transcurre. Los juegos que veremos a continuación tienen algo en común: los mejores ciclos día y noche a los que los jugadores deben sobrevivir. Claro está, entre susto y susto. Aunque no es el más desesperante de los juegos de supervivencia, Don't Starve sin duda desafía a los jugadores a sobrevivir todo el tiempo que puedan en un mundo espeluznante, pero llamativamente artístico. Aunque nunca le sucede nada particularmente aterrador al jugador, la atmósfera que lo rodea en todo momento es suficiente para que un sobreviviente se ponga nervioso. Los jugadores corren contra reloj todos los días, ya que cuando llega la noche deben estar cerca del fuego, o corren el riesgo de ser atacados y asesinados por lo que sea que se encuentre acechando en las sombras. Por mucho, Darkwood es el juego de terror con uno de los mejores ciclos día y noche, una experiencia sumamente aterradora. Los jugadores pueden viajar por el bosque cubierto de vegetación durante el día en busca de recursos y combustible, así como ayudar a los pocos NPC disponibles, que encima son algo inquietantes. Sin embargo, cuando cae la noche, el paisaje es completamente diferente, ya que deberemos refugiarnos lo antes posible en nuestro escondite y esperar a que pase la oscuridad, especialmente con los monstruos que intentarán entrar cada noche. Siempre debemos estar preparados. State of Decay no solo es un título duradero, sino también otro gran ejemplo de un juego de terror que aprovecha el ciclo día y noche. Si bien nunca es seguro estar en el exterior, la poca visibilidad de la noche hará que explorar sea mucho más peligroso. Hay otras desventajas de explorar durante la noche, como por ejemplo que los zombies se vuelven mucho más activos, agresivos y resistentes. Básicamente, si no te sientes preparado, es mejor no salir de tu refugio durante la noche. Ambientado en una realidad alternativa donde ocurrió un segundo desastre en la zona de exclusión de Chernóbil, los jugadores están sujetos a sobrevivir contra la radiación y otros monstruos en Stalker. A diferencia de otros títulos, muchas de las armas disponibles para los jugadores funcionan mucho mejor durante la noche, ya que se pueden ver fácilmente sus objetivos. Sin embargo, los horrores más peligrosos emergen del suelo para disfrutar de la luz de la luna. El atractivo aquí es que seremos recompensados por deambular en la oscuridad, ya que aparecerán muchos más artefactos que no son visibles durante el día. Similar a State of Decay, 7 Days to Die hace que los jugadores lo arriesguen todo cuando se trata de las horas nocturnas de supervivencia. Si bien explorar el horror del mundo abierto durante el día puede ser principalmente relajante con la mayoría de los zombies incapaces de correr, la noche les da a estos mismos engendros un impulso. Los jugadores pueden esperar ser asaltados por la variedad de tipos de zombies que ahora pueden correr cuando el sol comienza a ponerse. Este es el momento en que muchos pueden desear atrincherarse en su base, aunque a medida que pasen los días esto se vuelve mucho más difícil, un detalle para tener en cuenta. Days Gone se basa en que los jugadores cambien la forma en que enfrentan los problemas que se avecinan en el entorno. Si bien la mentalidad de horda de los enemigos puede ser una de las características principales del juego en el que los jugadores deberán considerar cómo lidiar con las masas, la hora del día en constante cambio también puede causar problemas. Las horas mortales de la noche harán que el comportamiento de los Freakers cambie, haciéndolos mucho más violentos mientras deambulan libremente por el mundo abierto de una Oregon postapocalíptica, y esto puede hacer que evitarlos sea muy difícil, de no ser por nuestra siempre confiable motocicleta, la cual no debemos descuidar nunca. Jamás. Alejándose brevemente de los títulos de supervivencia zombie, Pathologic es otro juego de terror de mundo abierto con mucho carácter. En este atormentador título, el tiempo es una de las cosas más importantes que deberemos tener en cuenta. A medida que la ciudad se enferma cada vez más y ciertas misiones solo están disponibles en momentos puntuales, estaremos constantemente yendo y viniendo o planificando previamente el recorrido que haremos cada día, con tal de aprovechar al máximo el tiempo del que disponemos. Dividir el tiempo en The Forest entre ciclos diurnos y nocturnos establece diferentes desafíos para que el jugador los enfrente mientras sobrevive todos los días contra los caníbales y otros monstruos que acechan en la isla. Si bien durante el día hay menos patrullas de caníbales, es más fácil ver y hay menos agresividad por parte de nuestros hambrientos vecinos, la noche puede ser un fastidio para quienes no estén acostumbrados a este tipo de juegos. Las fuentes de luz serán necesarias para lidiar con aún más patrullas alrededor que atacarán al jugador en cuanto lo vean. Afortunadamente, la noche es mucho más corta que el día, pero el triple de peligrosa. Tal y como sugiere el nombre del juego, cuando la luz del día finalmente se agota y la noche cae sobre Harran, los jugadores se encuentran en un momento mucho más peligroso mientras intentan explorar el mundo que los rodea en Dying Light. Ciertos enemigos especiales, llamados Volatiles, solo estarán disponibles para ser encontrados durante estos momentos nocturnos, y aunque nos recompensarán con un botín más suculento, son difíciles de derrotar. Es por eso que debemos estar equipados en todo momento con nuestra linterna y bengalas ultravioleta, ya que esta es una de las pocas formas de mantener a raya a estos acechadores de la oscuridad y ahuyentarlos si la situación es demasiado peligrosa. Este título cuenta con una secuela, misma que ha polarizado a su comunidad, pero el ciclo diurno y nocturno se mantuvo prácticamente intacto.
El paso del tiempo es espeluznante en este intenso juego de rol de supervivencia con aspectos de terror traídos por la gran cantidad de zombies que los jugadores deben enfrentar. A medida que sobrevivimos por más tiempo en Project Zomboid, el invierno comenzará a llegar, seguido por cortes en el suministro eléctrico de algunas áreas, lo cual traerá aparejados otros inconvenientes. Puede parecer una batalla perdida, pero los jugadores deben enfrentar cada día con coraje si esperan sobrevivir, ya sea aprovechando al máximo las horas de luz natural, recolectando recursos y fortaleciendo nuestro refugio o escondiéndonos en el interior durante la oscuridad de la noche, mientras los zombies gimen, gruñen y se arrastran allá afuera esperando por carne fresca. Y ahí tienen 10 videojuegos que pondrán a prueba sus instintos de supervivencia. ¿Jugaron alguno? ¿Los conocían? Por supuesto, si saben de otros, todos son bienvenidos en los comentarios. No olviden apoyar con un me gusta, compartir y suscribirse si desean ver más contenido similar. Es todo de mi parte, que tengan excelente resto del día y hasta el próximo.